Bueno, entonces vamos a empezar como se debe empezar todo, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos todos a cerrar nuestros ojos y disponernos para pedir la presencia del Espíritu Santo, para que sea Él el que venga en este momento a morar en cada uno de nuestros corazones. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te pedimos, Señor, que vengas en este momento a sellar con tu preciosísima sangre todos los medios de comunicación, los celulares, computadores, el internet, a todas nuestras familias. Te entrego, Señor, todas las vidas de las personas que están en esta transmisión, para que tú nos des la gracia de hacer cada día tu voluntad, de darte la gloria a ti en cada acto que hagamos. Y a ti, mamá, te consagramos esta transmisión, esta vida de santos, con una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Les damos un saludo muy especial a todos los que se están conectando a esta serie de vidas de santos. Espero que se encuentren todos muy bien. Bueno, me presento, mi nombre es Mariana Vélez, tengo 18 años, estoy muy contenta por estar aquí, por venirles a hablar de una santa que a mí personalmente me cambió la vida. Bueno, voy a comenzar. Les voy a hablar de Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena nació el 25 de marzo de 1347. Bueno, antes de comenzar les quiero contar un poquito cómo la conocí, cómo llegó a mi vida. Bueno, resulta que cuando yo apenas estaba empezando el camino espiritual y todo esto, yo fui a un retiro. Y en ese retiro pues todo el mundo estaba hablando de los santos, decían que los santos son los que nos buscan a nosotros. Y yo ¿cómo así? Y entonces estaban hablando cada uno de sus santos y pues yo todavía no tenía. Pero ese día pude hablar con una persona y me dijo que los santos, o sea que uno tenía como que empezar a leer del santo que tuviera las virtudes que uno tenga, o del santo que tenga las virtudes que yo necesite. Entonces yo siempre he sido como muy tímida y entonces me hablaron de Santa Catalina porque ella fue una mujer que la frase que ella tenía era: mi naturaleza es el fuego. Era una mujer súper impresionante. Entonces yo empecé como a leer de ella. En ese retiro me prestaron un libro y pude leer una parte de la vida de ella. Entonces eso se quedó así, yo me empecé a enamorar mucho de esa santa. Y después en otro retiro, cuando se acabó el retiro, me mandaron un libro. Ese día yo me puse muy contenta porque fue como una confirmación más de que ella me estaba buscando. Pues este libro se llama Al asalto del cielo, es la historia de Santa Catalina. Y desde ahí fue como una confirmación más de que ella en realidad es mi santa devoción. Bueno, entonces ahora sí les voy a hablar un poquito acerca de la vida de ella. Bueno, nació el 25 de marzo de 1347. Ella fue la hija número 24 de un matrimonio muy católico. Sus padres se llamaron Jacobo y Lapa. Catalina tuvo una hermana gemela, pero tiempo después ella murió. Ella nació en una familia con unas costumbres muy lindas, una familia demasiado católica. Ellos, cuando el papá
después del almuerzo, en los tiempos libres, el papá siempre acostumbraba a leerle vidas de santos. Entonces Catalina se fue enamorando cada vez más de los santos. Ella quería siempre seguir el ejemplo de ellos. A sus 6 años, Catalina tuvo la primera experiencia con Jesús. Resulta que ella estaba con su hermano caminando por Siena y llegaron a la iglesia. Y en ese momento en la iglesia, Catalina pudo ver, en el techo de la iglesia, pudo ver a Jesús vestido de sacerdote. Y en ese momento Jesús le da la bendición. Desde ese momento ella sintió que era completamente de Jesús, de que no era de ninguna otra persona sino de él. Catalina, tiempo después, también a los 6 años, decide irse de su casa. Se quería ir de su casa porque tenía la idea de ser ermitaña. Entonces ella se fue. Pues a mí eso me parece muy bonito porque una niña de 6 años pensando en quererle entregar toda su vida al Señor. Entonces ella se va a sus 6 años como a una cueva, a vivir a una cueva, porque quería estar a solas con el Señor. Quería ser ermitaña y ella sacó la idea pues de las vidas de santos que el papá les leía. Entonces ella se fue a la cueva, pero casi no estuvo mucho tiempo porque no sabía qué hacer, no tenía comida, entonces se volvió para su casa. Catalina, a los 13 años, su mamá tenía planes de casarla con un hombre del pueblo. Entonces la mamá se encargaba de mantenerla arregladita, bien vestida, maquillada, pero a ella no le gustaba porque desde la primera vez que vio al Señor quiso ser completamente de él. Entonces ella como que le hacía caso a la mamá como para obedecerle, ¿cierto? Pero ella en su corazón no quería. Entonces ella como que no sabía qué hacer porque el muchacho lo llevaban a la casa, que hablara con Catalina, que conociera a la familia. Pero Catalina físicamente no era muy bonita, pero tenía un cabello muy hermoso. Entonces lo que ella pensó fue en cortarse el pelo y eso fue lo que hizo. Cogió unas tijeras y se cortó todo el pelo. La mamá se enojó mucho con ella porque ya no se podía casar porque ya como ella no era tan bonita, lo que más le resaltaba en el físico de ella era el cabello. Entonces la mamá se enojó mucho con ella y la castigó. La puso a hacer todos los oficios de la casa. Despidieron a la empleada que tenían y la pusieron a ella a cocinar, a lavar ropa, a hacer todos los oficios de la casa. Y ella con humildad aceptó. Le hizo caso a su mamá y el Señor realmente fue haciendo una obra muy grande en ella. En su casa, ellos eran muy amigos de un sacerdote, se llamaba Fray Tomaso. Y ella mantenía hablando mucho con él. Y entonces ella en una conversación de ellos dos, él le preguntó a ella que cómo hacía, cómo era capaz, o sea, sin quejarse, hacer todo lo de la casa. Y ella le respondió: yo solamente me imagino que es como la Sagrada Familia. Mi mamá es la Virgen María, mi padre es San José y mis hermanos son los apóstoles. Bueno, tiempo después, su papá, pues ella sigue con las tareas de la casa y todo eso. Tiempo después, ella se fue a orar en el sótano y su papá la siguió como para ver qué hacía. Y ella entró en una tónica de oración tan hermosa que cuando ella oraba era como si estuviera hablando directamente con Jesús. O sea, ella realmente se metía en el papel. Ella vivía muy unida a la divina voluntad. Ella, si respiraba con Jesús, si hablaba con Jesús, si pensaba, lo hacía con Jesús, hacía absolutamente todo con Jesús. Y entonces su papá se queda como observándola en la oración y el papá ve que encima de ella se posa una paloma. Y él desde ese momento entendió que no era ningún capricho de ella, que realmente ella quería entregarle toda su vida al Señor. Entonces su papá tomó la decisión de hablar con toda la familia, a decirles que ya como que le quitaran el castigo de hacer todo lo de la casa. Y entonces fue así. Catalina
ella mantenía solamente en su cuarto orando todo el tiempo. La habitación la convirtió como una celda, ahí comía, mantenía ahí. Ella en los tiempos de carnaval, en los carnavales del pueblo, ella se dedicaba a hacer el doble de oración, porque ella sabía que era un tiempo donde se cometía mucho pecado. Entonces, una noche, estaba ella orando y se le apareció Jesús. Se le apareció Jesús con la Virgen María. Y María traía un anillo. Y ese anillo se lo dio a Santa Catalina como una representación de su compromiso con Jesús. Ese anillo solamente lo podía ver ella. Y eso fue como una confirmación más de tantas de la vocación que ella quería. Bueno, Catalina dormía, ella casi no dormía, ella se acostaba siempre a medianoche, porque ella pasaba todo el día orando, y cerca de su casa era la iglesia de los dominicos, entonces estaban todos los hermanos. Y ella dormía en el momento en el que ellos sonaban la campana para hacer las oraciones de ellos a las 12 de la noche. Entonces ella le decía al Señor como, ahora siguen ellos, yo iré a descansar. Entonces Catalina pasaba mucho tiempo ahí encerrada en su cuarto, siempre en oración. Hasta que otro día volvió Jesús donde ella y le dice que ya es hora de que salga a ayudar a los demás. Jesús le dice, es importante el amor a Dios, pero también es importante y necesario el amor al prójimo. Entonces Catalina desde ese momento ya sale a comer con su familia, ya sale a ayudar a los demás. En ese tiempo se desata una plaga muy fuerte en Italia, entonces habían muchos enfermos y Catalina sale a ayudarlos a cada uno de ellos, pero ella se enfocaba más en los que mantenían solos, en los que nadie les ponía cuidado. Bueno, Catalina siempre quiso entrar a la orden de los dominicos, porque una vez el mismo Santo Domingo de Guzmán se le apareció a ella y le pidió que entrara a la orden de los dominicos. Y entonces a ella no la querían aceptar porque estaba muy joven, tenía apenas 18 años. Y las demás hermanas, a ellas se les llamaba como mantelatas, las mantelatas, porque tenían un manto negro, entonces así las llamaban a ellas. Entonces todas las hermanas eran mayores de 40, pues ya tenían una edad pues sí, ya estaban mayores. Entonces Catalina tenía muchas ganas, en su corazón sentía muchas ganas de entrar ya a la orden, pero no la querían aceptar por eso mismo. Las hermanas decían que de pronto podría ser un capricho de ella, que de pronto va a querer casarse y nos va a hacer quedar mal a todas, pero entonces ella mandaba como intermediarios. Ella le pedía a algunos sacerdotes que fueran a hablar con ellas, a otras personas que las conocían a que fueran a interceder por ella con las hermanas para que la aceptaran. Hasta que un día las hermanas dijeron, bueno, vamos a visitarla, a ver cómo es, a ver si de verdad tiene la vocación. Entonces las hermanas decidieron ir donde Catalina. En ese momento Catalina estaba enferma. Catalina estaba muy enferma. Como yo les dije, ella no era físicamente tan bonita. Y entonces pues así enferma, pues no se iba a ver peor, ¿cierto? Entonces ella estaba acostada ya, Catalina, cuando llegaron las hermanas. De repente, cuando ahí mismo llegaron ellas, a ella se le hizo una sonrisa tan grande en el rostro. Entonces las hermanas solamente hablaron con ella. Y con el solo hecho de hablar con Catalina, su corazón se fue como llenando de amor por Dios. Entonces las hermanas llegaron pensando muchas cosas de ella, pero salieron con un pensamiento completamente diferente. Porque Catalina, como ella misma lo decía, mi naturaleza es el fuego. Toda persona que iba donde Catalina salía completamente diferente. Bueno, entonces ella ya entra a la orden, a la orden de los dominicos,
pero ella se queda en la casa. Entonces a Catalina la empieza a conocer muchas personas, ella se empieza a volver popular sin ella buscarlo. Entonces la visitaban sacerdotes, laicos, personas que no creían, les llevaban personas para que ella lograra una gran conversión en sus vidas. Hay una historia de un sacerdote que era teólogo. Él no creía tanto en Catalina, él no creía tanto en lo que ella podía llegar a ser, que decidió ir donde ella. Entonces él dijo como, le voy a llevar unas preguntas así que ella no sea capaz de responderme. Entonces se fue y se puso a hablar con ella. Simplemente hablando, ella le pudo responder todas las preguntas que él tenía. Y también logró que el mismo sacerdote le pidió a ella de que hiciera una oración por él. Entonces Catalina lograba conversiones muy radicales de un momento a otro. Ella con una sola oración y hablando con ellos podía lograr su conversión. A Catalina, como la querían, allá en el pueblo le decían Dulce Mama, así le decían. Pero así como a ella la querían tanto, también habían personas que la atacaban. A ella le decían que era una bruja y que a todos les estaba haciendo cosas para que cambiaran. Decían cosas como esas. Catalina siempre en su casa, que atendía a las personas que iban a hablar con ella se sentaba en el piso, como por forma de humildad. Y ella siempre tenía como 3 sacerdotes permanentes en ese lugar para que confesaran a las personas que ella como que les iba ayudando. Entonces ella lograba la conversión de las personas y después se confesaban con los 3 sacerdotes que tenía ella ahí. Una vez Catalina tuvo un ataque muy fuerte del demonio. Se los voy a leer del libro que les contaba. A mí la verdad me impactó mucho esto, porque ella tuvo un ataque, una tentación muy fuerte, y aquí la describen muy bien. Bueno, dice... se le aparece como el demonio y le dice, eres una mujer de carne y hueso, ¿es que acaso no tienes sentimientos? Los demonios estaban desnudos y eran hermosos, llenos de energía, y le tendían sus brazos y se reían gozosos. Le decían, ven a bailar con nosotros. Aquello solo podía acabar de una manera. Cedería, como la joven en la calle había cedido, ardiendo de pasión, era inevitable. Se sentía arrastrada e irresistiblemente absorbida por aquella belleza y de goce. Pero Santa Catalina exclama, Jesús mío, dame fuerzas, dame fe. Los danzantes se estremecieron y el ritmo infernal cesó. Jesús mío, decía Catalina. En ese instante Jesús llegó, hizo su aparición, Cristo llagado y resucitado, y Catalina cayó de rodillas. Señor, Señor, ¿dónde estabas cuando ellos me atormentaban? Y Jesús le responde, estaba en tu corazón. Jesús nunca la abandonó. Jesús estaba viendo, estaba ahí con ella, estaba en su corazón. Bueno, como Catalina también atendía a las personas que iban a su casa, ella también visitaba a los encarcelados, ella visitaba enfermos, tenía una vida, un apostolado muy fuerte. Entonces, una vez ella fue a visitar a un preso. Ese hombre se llamaba Nicolás Nitoldo. Él era un hombre que lo habían condenado a muerte. Entonces, él no quería creer en nada. A ella la llamaron para que pudiera lograr la conversión de él. Entonces ella se fue a hablar con él, se quedaron todo el día hablando. Y solamente hablando con él, le logró la conversión y que él se confesara y comulgara. En el momento de su muerte, cuando fue degollado, Catalina lo acompañó hasta ese último momento. Y Catalina tuvo una visión en ese momento, y fue que vio cuando el mismo Jesús bajó por él y se lo llevó.
Catalina una vez, otra historia muy hermosa, es que una vez fue a comulgar y en el momento de la comunión ella recibió a Jesús y se arrodilló y miró el crucifijo. Y en ese instante se vinieron unos rayos de luz sobre Catalina y apareció Jesús y le dijo, y le sacó el corazón de ella y le puso el de él. Le puso el corazón de Jesús y en ese momento Catalina tuvo los estigmas, pero los estigmas de Catalina no solamente los podía ver ella. Bueno, en la iglesia hubo una época donde empezó el cisma de Occidente, que fue en el año 1378. Entonces Catalina sufrió mucho por eso, porque ella siempre buscó la paz. Entonces Catalina empezó a hablar mucho con el Papa, porque el Papa Urbano VI la empezó a llamar y para que le ayudara con todo esto del cisma. Ella se volvió en la consejera del Papa Urbano VI. Catalina se desgastó mucho escribiendo cartas, porque ella le hacía cartas a los príncipes, a los gobernantes, para pedir la paz. Hay algo que también me parece muy hermoso, y es que Catalina no sabía leer ni escribir, porque en esa época no es como ahora que van los niños al colegio, no. Entonces Catalina no sabía ni leer ni escribir, y el mismo Jesús fue el que le enseñó a leer y escribir para que ella pudiera escribir todo esto. Entonces ella hacía muchísimas cartas a todas las personas, a príncipes, gobernantes, pidiendo la paz. En el año 1380, Santa Catalina tuvo una visión, y es que ella se vio aplastada en las rocas y encima tenía el barco de la Iglesia Católica. Y en ese momento ella se ofrece como víctima de todo lo que estaba pasando en ese momento en la iglesia. También hay otra historia, y es que Jesús una vez le ofrece 2 coronas, una de oro y otra de espinas. Entonces le dijo: hija, ¿cuál quieres? Y Catalina le responde que la de espinas, que porque ella quería siempre vivir unida a su dolor y vivir todo lo que sufrió él en la tierra. Hay otra historia, y es que en una Navidad Catalina estaba con las hermanas y entonces estaban ahí haciendo la novena, y Catalina ve a la Virgen María, y María tenía cargado al niño. Y entonces Catalina le dijo a María: ¿me lo dejas cargar? Inmediatamente María cogió al niño y se lo llevó en sus brazos. El Señor le dio la gracia a Catalina de leer los pensamientos y de conocer las tentaciones. Y también le dio la gracia de hacer varios milagros en algunos momentos. Había una vez en el tiempo de la peste, que se vino el hambre y todo esto. Catalina siempre ayudaba a todos los que necesitaban. Y una vez estaba haciendo pan en su casa, y había mucha gente, y pudo hacer pan para todas las personas que habían con un poquito de ingredientes que tenía. Bueno, otra vez, ya estando en Roma, pues porque ella mantenía mucho con el Papa, pues ayudándole en todo esto del cisma, a Catalina le dio un derrame. Le dio un derrame el 21 de abril de 1380. Y a los 8 días fallece, a la edad de 33 años, igual que Jesús. Entonces ella fallece el 28 de abril de 1380. Catalina dejó escrita 400 cartas y un libro que se llama Diálogos de Catalina, que fue un libro dictado por el Espíritu Santo. El Papa Pío II la declara santa en el año 1461. Pío XII la declara patrona de Italia junto a San Francisco de Asís en el año 1939. Y Pablo VI le da el título de doctora de la Iglesia en 1960 por todas las cartas que dejó escritas, que de alguna o de otra manera
ayudaron mucho en las reformas de la iglesia. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta vida de esta santa, de esta mujer tan impresionante, que toda la vida siempre dio la vida por la iglesia, dio la vida por los sacerdotes, siempre oró para que se acabara el cisma de Occidente. Entonces vamos a hacer una oración para finalizar. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos permitiste vivir. Le pedimos a Santa Catalina que nos ayude a hacer esos evangelios vivientes como ella, a llevar el evangelio a todas partes, a llevar la palabra de Dios sin importar lo que digan los demás. Que Catalina nos ayude también a amar a la Iglesia Católica, a nuestros sacerdotes, si es posible dar la vida por ellos. Te damos gracias también a ti, mamá, por darnos a entender esta santa, por darnos la gracia de conocerla, de amarla. Danos en nuestro corazón cada día que nuestro corazón sea siempre un corazón que anhele la santidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,